Chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Alejita y si te va bien te puedes suscribir. En el día de hoy estamos en la zona misteriosa con un nuevo caso perturbador. Hoy vamos a hablar sobre la vida y la muerte de Nirvana. Vamos a retomar esta serie que teníamos bastante perdida, que es donde hablamos de la vida y la muerte de algún famoso que por una o por otra razón tuvo una muerte bastante misteriosa y una vida bastante fuerte. Así que comencemos con la historia de Kurt Cobain. Kurt nace el 20 de febrero de 1967 en Washington. Él nace en el seno de una familia bastante humilde. Su madre se conoce como Wendy y su padre se conoce como Donald Cobain. Los dos chicos tienen aproximadamente unos 19 años de edad, se conocen y son buenos amigos. No conocen ciertamente nada del amor, pero deciden formar una familia para establecerse y salirse de las casas de sus respectivos padres. Así es como estos dos chicos comienzan una relación y de allí nace Kurt Cobain. Luego de un tiempo tienen a otra hija y es donde nace la hermana de Kurt. Era un niño bastante feliz dentro de lo que cabe, le gustaba sonreír, le gustaba siempre estar muy alegre, corría mucho, tenía una cierta hiperactividad. Y esto su madre Wendy lo vio como algo malo, entonces decide llevarlo al médico cuando él tiene aproximadamente 5 años de edad. Y ahí es cuando el médico determina que él tiene TDAH, o también conocido como trastorno de déficit de atención, y le comienza a sugerir algunos medicamentos para poder inhibir su comportamiento. Tenía aproximadamente unos 6-7 años de edad y su comportamiento cambia completamente. Después de ser un niño completamente feliz, alegre, comienza a ser un niño bastante depresivo, bastante triste, aislado de su familia, y tal vez por alguna u otra manera influyó tanto los pensamientos de su madre como los medicamentos que ahora le estaban administrando a un niño que estaba completamente normal, aunque era bastante hiperactivo, pero no tenía ninguno de estos problemas que comenzaron a desarrollársele poco a poco. En esos estaban la ansiedad, la depresión y también algunos comportamientos raros que hacía, como dibujar cosas bastante raras y bastante perturbadoras. Toda esta depresión y todos estos problemas que él tuvo en su infancia se incrementaron cuando tenía 8 años de edad, debido a que su padre un día decidió engañar a su madre y él lo escuchó. Decidió decirle a su madre, esta enfureció y decidió terminar con su padre. Ahí es cuando los dos se divorcian, toman caminos separados y esto le afecta considerablemente a la vida y a la salud mental de Kurt, debido a que él se sintió el culpable de que esta relación se acabara. Es cuando los problemas de Kurt se incrementan, se comienza a ser un poco más depresivo, más aislado de su familia, y comienzan los impulsos de agresividad con su madre. Comienza a ser muy agresivo y llega a un punto de que su madre no lo puede tener consigo, con ella, porque es bastante rebelde. Así que decide llevárselo a donde está su padre. Para este momento el padre ya tenía una familia nueva, ya tenía hijos nuevos, y al llegar a esa familia él se sintió peor, se sintió más aislado e incrementó su rebeldía, incrementó sus pensamientos negativos y también incrementó su rebeldía. En poco tiempo el padre decidió que él no podía tenerlo consigo, que de verdad era un niño bastante rebelde, ya estaba entrando a la adolescencia, que era un adolescente bastante rebelde, así que decide llevarlo con su abuelo. Su abuelo lo tiene como por unos 3 o 4 meses, pero también decide que no puede tenerlo con él porque es bastante rebelde. Así que se va a casa de un tío, tiene bastante controlado y él incrementa más su rebeldía, pero su tío fue una de las primeras personas que creyó en el potencial que él tenía. Así fue como le regaló una guitarra. Fue como el gusto por la música se fue incrementando en su adolescencia, y para este momento ya su tío también decidió que él no podía estar en la casa de él porque era una persona bastante rebelde y aunque lo quería mucho no podía tenerlo con él. Así que Kurt vuelve con su madre, en donde es cada vez más rebelde. En 1981 comienza a asistir a una escuela de Verden en Washington, donde se destacó en la clase de arte y música, pero sin embargo se sentía bastante retraído, no le gustaba socializar mucho con sus compañeros y se sentía bastante incómodo en esta escuela.
y se convirtió en un estudiante bastante mediocre porque no le gustaba participar en ninguna clase debido también a lo que era su personalidad. En 1982 forma su primera banda llamada Fecal Matter. Esta la formó con un amigo de él que se conocía como Dale Crover, y la banda tocaba bastantes gustos musicales, entre estos el punk, el rock, pero esta banda no dura mucho, simplemente es como para entretenerse ellos dos. Y en 1985 Kurt se une a una banda llamada Melvins, y esta banda sí fue bastante importante porque influenció mucho en su carrera artística. Entre 1983 y 1985, durante su adolescencia, él tenía y siguió experimentando los mismos sentimientos de depresión, ansiedad, se sentía bastante solo, se sentía aislado y comenzó a experimentar mucho más con la música para una forma de expresar todos sus sentimientos y dejar a un lado lo que era su vida. En ese momento su vida se basaba en escribir música, hacer canciones y también en tratar de buscar un trabajo después que había salido de la escuela secundaria. Así es como comienza a trabajar en una fábrica de madera, y después de esto comienza a tener muchos problemas de salud. En estos pues ya tenía pues la depresión y la ansiedad, pero se le incrementa otro problema de salud. Es que comenzó a tener muchos problemas estomacales, dolores bastante intensos, y comenzó a ir a distintos médicos, pero nadie le daba una razón de por qué tenía estos problemas o estos dolores tan graves. Así fue como poco a poco pues iba lidiando con todos estos temas de salud, pero nunca dejaba de lado lo que era la música, la escritura. Para 1987 Kurt conoce a una mujer llamada Tracy Merender, quien rápidamente se convierte en su novia y le comenta que si quiere se salga de trabajar, que ella puede ayudarlo a sustentar todos los gastos, que se venga a vivir con ella para que él nada más se enfoque en su música. Él acepta, y así por mucho tiempo comienza nada más a enfocarse en lo que es su música y su banda. Pero la chica tenía un grave problema, y es que ella consumía distintas drogas, en esas la heroína. Y debido a que Kurt tenía tantos problemas estomacales, ella le comenzó a decir que tal vez esto lo podía ayudar a solucionar sus problemas y a no sentir dolor en el estómago. Así que él accedió y se sintió mucho mejor con la heroína, y así comenzó a tener episodios recurrentes de tomar esta droga. Eso fue en el año 1987, y mediante pasaba todo eso de volverse un adicto a la heroína, también formó la banda Nirvana con su amigo Chris Novoselic. Él comenzó a formar esta banda para ver si podía hacerse un poquito más reconocido y que sus canciones le dieran cómo sustentarse, pero hasta ahí. Él no quería ni fama, ni quería tener tantos lujos, solamente quería vivir módicamente de su estilo de vida. Comienza a formar esta banda con Chris Novoselic, pero rápidamente se dan de cuenta que pues necesitan otra persona que lo ayuden a realzar la banda. Necesitaban un baterista. Así es como llega Aaron Burkhan, quien sería el baterista de Nirvana. Forman la banda Nirvana y con ellos forman su primer sencillo llamado Blush, a través de una discográfica conocida como Sub Pop, aunque este sencillo no sería el que le diera la fama internacional, sino esto ocurrió en 1991 cuando Nirvana saca su segundo álbum llamado Nevermind. Nevermind lo hicieron con un sello discográfico llamado DGC Records y fue un éxito total, y más su sencillo, que fue un debut llamado Smell Like Teen Spirit. Nirvana se convierte rápidamente en una de las bandas más populares del mundo, y literalmente esto no era algo que buscaba Kurt Cobain, porque él era una persona bastante retraída, no le gustaba socializar mucho y no le gustaba todo lo que tuviera que ver con los escenarios ni con la fama, sino solamente hacer como la música y ya. Él no sabía a lo que se iba a exponer de ahora en adelante, que esto sí lo llevó a otro
nivel literalmente de su vida. Comenzó a conocer muchísimas personas, comenzó a viajar, comenzó a tener lujos, mucho dinero. También, mientras todo esto pasaba, Kurt Cobain, que no era la figura de Nirvana, se sentía cada vez más vacío, cada vez más depresivo y cada vez más ansioso y cada vez más con más y más problemas de adicción. Pero en este mismo año, que es 1991, cuando logra su éxito mundial, conoce a una chica que se conoce como Courtney Love y era una integrante de una banda que se conocen en 1991 en Portland, Oregon, y desde ese momento Courtney se sintió atraída por Kurt Cobain. Tenían gustos muy similares, tenían los mismos gustos musicales y también tenían los mismos gustos por consumir drogas. Pero esta pareja era completamente explosiva. Tuvieron muchísimos episodios en donde habían abusos físicos por parte de los dos entre la relación y ambos luchaban con adicciones. Courtney luchaba con la adicción de la cocaína y Kurt con la adicción de la heroína. Entonces era una pareja bastante disfuncional que tenían muchísimos problemas y en vez de mejorar, lo que hacían era cada vez destruirse más uno al otro. El año de 1992, específicamente el 24 de febrero, se casan. O sea, fue algo completamente muy rápido, muy veloz. Se casaron en Hawái y en agosto de ese mismo año Courtney dio a luz a su hija llamada Frances Byrne Cobain. Para ese momento Kurt estaba demasiado emocionado, al fin podía tener lo que siempre había anhelado, era una familia, se sentía más pleno, se sentía más feliz y estaba muy pero muy emocionado con la llegada de su nueva hija. Él literalmente tuvo un amor a primera vista con esa niña, la amaba mucho, pero sus demonios seguían afectando su vida. La ansiedad, la depresión, y no tanto la ansiedad ni la depresión, sino las adicciones que ya había adquirido todos estos años y que estaba cargando día con día, lo hacían que recaía y recayera cada vez más en estas sustancias. Aparte de Courtney no colaboraba tampoco mucho porque ella también era una adicta. Se dijo que en lo largo del embarazo ella consumió y también bebió algunos licores muy fuertes y drogas muy fuertes que hacían que la niña estuviera mal, pero esto no le importaba en lo absoluto a ella solamente quería divertirse y también era bastante culpable Kurt Cobain porque dejaba que todo esto sucediera. En el año 1992, mientras la familia está completamente feliz, llega a su puerta una trabajadora social. Resulta que alguien había llamado a servicio social diciendo que en esa casa había una menor de edad y que sus padres eran unos adictos que cada día tenían problemas y se escuchaban muchos gritos, también se escuchaban golpes, que la niña estaba en una familia bastante disfuncional. La trabajadora social llega, pero ellos estaban en ese momento en su pleno juicio y pues esto quedó así. Para este momento no le quitaron a la niña, lo dejaron así porque para ese día ellos estaban completamente sanos. Entonces simplemente le hicieron unas preguntas, miraron que la niña estuviera bien y se fueron. Aunque en ese momento la trabajadora social no le quitó a Frances, esto no sería así por mucho tiempo. Resulta que un artículo salió en una revista bastante reconocida que era Vanity Fair, en donde revelaban que ellos dos consumían drogas. Y ahí sí llegaron los trabajadores sociales y le quitaron la custodia de la niña. En esta revista revelaron que Courtney había tomado sustancias durante el embarazo y por eso fue que le quitaron a la bebé. Para este momento Kurt queda completamente devastado, le habían quitado su motivo de ser feliz y su razón de ahora tener una familia y los dos comienzan a estar muy depresivos por una época, pero ambos deciden que van a salir de eso y van a luchar por su hija, así es que deciden tomar rehabilitación. Ellos dos logran recuperarse por un momento y logran recuperar la custodia de su hija. Aparentemente todo va bien en la vida de Courtney y de Kurt Cobain, pero Kurt Cobain no se siente de todo satisfecho, ni con su vida personal ni con su vida artística. Todo va completamente increíble para la banda Nirvana, pero en ese momento se sentía estancado, sentía que la música
no fluía y se sentía bastante presionado porque la disquera le estaba pidiendo más música debido a que el álbum Nevermind había sido bastante exitoso. Las personas querían escuchar más música, pero literalmente pasó casi un año y ellos no tenían más música nueva, y ahí fue cuando la disquera decidió que iba a sacar un álbum recopilatorio de todas las canciones que no habían salido, llamado Incesticide. Pero Kurt no queda completamente satisfecho con esa idea que tuvo la disquera. Él había comprendido que la disquera pues necesitaba ganar dinero y que de cierta manera los fans también esperaban, y que más tocaba sacar esas canciones que eran simplemente borradores. Él aceptó que la sacaran. Un año después comenzó a trabajar en más música, pero para ese momento él se presionaba demasiado. Quería que todo fuera completamente perfecto, muy polido, y esto lo llevaba a un grado de depresión y de ansiedad por la constante presión que ejercía en sí mismo. En este momento todo iba excelente, iban a sacar su tercer álbum como Nirvana y iban muy bien, la verdad. Tenían bastantes canciones muy prometedoras y estaban buscando el título de su álbum. Para ese momento algunos de sus amigos, de sus compañeros, comentan que Kurt estaba buscando el título, cómo llamar este nuevo álbum, y él dijo que quería que se llamara I Would Hate Myself and I Want to Die, que significaba me odio a mí mismo y quiero morir. Pero sus compañeros decidieron que este era un muy mal título para un álbum y que obviamente no iba a ser nada comercial, sino como aterrador. Y ahí fue cuando él decidió que ese tercer álbum se iba a llamar Útero, porque era un nombre inspirado en el poema de Courtney. Y a partir de ese momento comienza la decadencia de Kurt Cobain. Nirvana tenía distintos proyectos. En esos tenía muchos shows debido a que habían sacado su tercer álbum, que titulado Útero. Tenían bastantes shows por muchos países de Europa y también de Latinoamérica y Norteamérica. Así es como comenzaron su gira por muchos países. En esos, uno que fue el más controversial, el de Alemania, que fue cuando ellos iban a hacer un show y Kurt pierde completamente la voz. Entonces deciden que van a parar los shows debido a que él no puede cantar y es la voz principal de Nirvana. Y ahí es cuando ellos deciden cancelar el show y que Kurt entre a un hospital para que pueda analizar por qué había perdido la voz. Resulta que había perdido la voz debido a una bronquitis aguda y decidió irse a Italia, a Roma, a estar pues allí y recuperarse de toda su enfermedad. Pero en ese momento que Courtney viaja a Roma, ella lleva consigo algunas drogas, algunas sustancias, y comienzan a tener una noche muy loca. Comienzan a beber champañas, mezclan alcoholes y también mezclan sustancias de droga, y aparentemente se quedaron dormidos hasta que en la mañana siguiente Kurt Cobain no respondía, había tenido una sobredosis. Courtney lo lleva al hospital y en efecto había tenido una sobredosis. Esto lo hacían sin importar que tuvieron una niña muy chiquita, que estaban en cuidado de ellos, que ya había pasado por todo esto, que le habían quitado a la niña, que estaban tristes por eso. No les importaba, seguían bebiendo, seguían consumiendo drogas. Su adicción era mucho más fuerte que el amor que tenían por sus hijas. Y así fue como poco a poco, en esos días que estaban en Roma, iban empeorando hasta que ese momento fue el decisivo para que Courtney dijera, bueno, hasta acá llegamos, tenemos que ir a rehabilitación. Le dijo a Kurt que tenían que ir ambos a rehabilitación, o si no el matrimonio se iba a acabar, porque ahora sí vio que Kurt estaba a punto de morir. Él decidió que sí, que ambos iban a tomar rehabilitación, y sí, ambos fueron a rehabilitación. Courtney se sentía un poco mejor, pero Kurt seguía haciendo lo mismo, recaía cada vez que salía de rehabilitación. Courtney estaba bastante molesta con él porque no se curaba del todo, y así fue por aproximadamente 1 o 2 meses. Courtney estaba decidida a terminar su matrimonio si Kurt no tomaba una acción contra las adicciones. Así fue como él poco a poco fue yendo a terapia, pero volvía a recaer hasta que un momento tuvo una recaída de verdad que sintió que se iba a morir, pidió ayuda,
fue como por un día a la rehabilitación, se volvió a salir, volvió a irse a su casa. Su madre y su hermana la vieron demasiado mal, o sea, ya estaba en un estado muy deplorable, y fue hacia donde un amigo, que era Dylan, le comentó que él se sentía muy acosado y que por favor le buscara un arma. Y su amigo Dylan le dijo que sí, que él lo iba a ayudar. No se sentía muy agradable con la petición que Cor le habían hecho, pero le dijo que lo iba a ayudar solo cuando él tomara y fuera a rehabilitación. Así fue como él decidió volver a internarse en rehabilitación y recibió una muy bonita visita, que fue su hija Frances. Tuvo un día muy bonito con ella, jugaron y de cierta manera se despidieron. Después que su hija sale de esa clínica, él decide fumar un cigarrillo, se va hacia como la parte que está en rehabilitación, como que sale del centro y decide escaparse del centro de rehabilitación. Decide ir a la casa en donde lo esperaba el arma que su amigo Dylan le había prometido que lo tenía ahí. Y la casa estaba cuidada por dos amigos de Cor que también estaban completamente perdidos en las adicciones. Él llegó, sacó el arma y se fue, y sus amigos ni siquiera se dieron cuenta. 2 días después sus amigos se dan de cuenta que Kurt había estado en la casa. Entonces pues él vio que Kurt había sacado el arma y por eso fue que llamó desesperadamente a Courtney. Courtney se volvió completamente loca, no sabía dónde estaba Kurt y comenzó a buscarlos con algunos de sus compañeros de banda. Decidió contratar a un investigador para saber dónde estaba Kurt. Fue como el investigador privado decide revisar una casa, que era una casa que siempre frecuentaba Kurt. La revisó completamente, no vio absolutamente nada, pero no se percató de buscar ni el garaje ni en la habitación que estaba encima del garaje. Así fue como el 8 de abril llegó un señor, quien era un electricista, y comenzó a instalar una cámara en una de las habitaciones sobre el garaje y observó que había como un maniquí. Al acercarse se dio cuenta que no era ningún maniquí, sino era el cuerpo de Kurt Cobain. Aparentemente la autopsia había revelado que Kurt Cobain había muerto por una sobredosis de heroína y también por un disparo en la cabeza. La determinación del caso fue que Kurt Cobain se había suicidado, pero habían otras teorías que también fueron argumentadas por los fans, en donde decían que había otra persona quien había asesinado a... Aunque lo más probable es que haya sido un suicidio, debido a que en la escena del crimen había una carta. La carta iba dirigida a su hija, en donde se despedía y le decía que la amaba mucho y que lo perdonara por no poder estar con ella, pero también iba dirigido a otro amigo. Y este amigo se conocía como Bodak. Él le comentó a Bodak todo lo que había sentido durante su infancia, durante su vida, y también le comentaba que no se sentía satisfecho con la vida que estaba llevando. Así fuera muy famoso y tuviera mucho éxito la banda Nirvana, él no se sentía ya satisfecho ni tocando música ni escribiéndola. Algo que en un tiempo lo hizo demasiado feliz. Ya para ese momento en que él había tomado la decisión de suicidarse, no se sentía para nada feliz. No lo llenaba para nada. Después de mucho tiempo se determinó que la carta iba dirigida hacia su amigo imaginario, el amigo que había tenido en su infancia y donde se había pues relatado la mayor parte de sus tristezas y de sus sentimientos a través de una carta dirigida a su amigo imaginario. Que hay muchas teorías conspirativas en donde dicen que posiblemente Courtney haya sido la que tuvo algo que ver con la muerte de Nirvana. ¿Por qué dicen esto? Porque ella había sido la que había llamado a la policía diciendo que él se intentó suicidar la primera vez, sabiendo que ella fue la que llevó las drogas y las sustancias. Entonces todo esto comenzaron como a hacer cabos y a decir que ella había sido la que provocó la muerte de Kurt Cobain. Sin embargo, la teoría que se da en este caso es que Kurt efectivamente sí se había quitado la vida debido a todos sus problemas psicológicos y también sus problemas físicos. También hay otra teoría que dice que fue asesinado por los Illuminatis debido a que él perteneció a un club llamado el Club de los 27,
que eran distintos famosos que se morían a la edad justamente de los 27 años, y él se murió a la edad de los 27 años. Entonces entró en este club en donde decían que no se había ni suicidado ni lo había matado Courtney, sino que él lo había matado la masa de poder. Pero bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y sígueme en todas las cuentas que te la dejo en la cajita de descripción, y comenta qué otro caso te gustaría ver de otro famoso. Así que bye bye.